Hola, bienvenidos a CIS Café. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificación y darle like a este video. Bueno, muy buenos días para todos. Es un honor darles la cordial bienvenida a esta sección virtual sobre no residentes obligados a declarar renta. Me presento, mi nombre es Karen Andrea García García, soy Community Manager del área de investigación y desarrollo de CISCAFé. Antes de comenzar, quiero agradecer a todos los presentes por haberse tomado el tiempo de unirse a esta importante conferencia. Esperamos que cumpla con todas sus expectativas y sea muy útil para entender todo el tema de las obligaciones fiscales, las implicaciones legales y las mejores prácticas para poder cumplir con estas normativas. En el transcurso de esta conferencia tendremos el privilegio de escuchar a un experto en el campo, quien va a tratar todos los temas tributarios y quien compartirá sus conocimientos y experiencias. Nuestro objetivo es proporcionarles herramientas para brindarles un mejor conocimiento y para que ustedes puedan entender más el tema de las obligaciones tributarias. Así que, bueno, le damos la bienvenida a Leider Valencia Alfaro. Él es contador público, especialista en gerencia tributaria, actualmente en formación como especialista en revisoría fiscal y auditoría y además magíster en tributación. Bienvenido, Leider, y muchas gracias por estar con nosotros hoy. Karen, muy buenos días. Pues muchas gracias a CISCAFé, muchas gracias Karen por la invitación, a todos los asistentes, muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de no residentes no obligados a declarar renta o no residentes obligados a declarar renta. ¿Listo? Ya ahora el 12 de agosto iniciamos los vencimientos para declaración de renta. Entonces, les comentaba que ahora el 12 de agosto iniciamos los vencimientos de declaración de renta, ¿sí? Personas naturales o sus asimiladas como lo son las sucesiones ilíquidas, entre otros. Entonces, hoy vamos a hablar sobre no residentes fiscales obligados a declarar y no obligados a declarar renta en Colombia. Entonces, voy a compartirles por aquí pantalla. Antes de iniciar con el tema principal, quisiera pues traerles algunos datos de interés que considero son necesarios tener en cuenta para la elaboración de las declaraciones de renta. ¿Sí? O antes de presentar la elaboración de las declaraciones de renta. Es necesario conocer de dónde viene el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta está desde el año 1826 con la ley 56, con la ley 30 en 1821 fue la primera edición del impuesto sobre la renta, pero se derogó y nuevamente salió en la ley 56 de 1918. Desde entonces el impuesto sobre la renta lo tenemos dentro de nuestra legislación. ¿Listo? Entonces ya son más de 100 años que tiene el impuesto sobre la renta, el impuesto quizás más común en el mundo, junto con el impuesto de IVA. Impuesto al valor agregado. En Colombia declaran renta más de 5.4 millones de personas naturales, el 97%, más del 97% de estas personas lo hacen de forma electrónica. La DIAN estudia la posibilidad de publicar la exógena completa de cada contribuyente. Ya vimos que no fue así. Fue algo que la DIAN había informado antes de presentar o de publicar la información exógena de todas las personas naturales. Sin embargo, pues esperamos que esto se dé pronto. Actualmente podemos tener acceso a la información exógena completa mediante PQR, solicitándola directamente a la Dirección de Impuestos. La DIAN pasará a tener 10.000, pasará de tener 10.763 funcionarios a tener 20.970 funcionarios. Ya en el 2024 ingresaron los primeros 4.700 de este incremento de la planta de personal, lo cual se hace con el objetivo de combatir de manera más eficiente lo que es la evasión, lo que es la elusión a los impuestos y tratar de mejorar su recaudo. También se estudia la posibilidad de publicar la información exógena de las personas jurídicas. Actualmente, si nosotros ingresamos al portal de la DIAN de una persona jurídica, nos encontramos con que se puede descargar exógena, pero se descarga la información exógena del representante legal. Tenemos vencimientos de declaración de renta a partir del 12 de agosto. Ya estamos prontos a empezar con este calendario de declaración de renta y nos vamos hasta el 24 de octubre, que es el último día en que presentamos declaraciones de renta, el último día de vencimiento. Entonces les comentaba
y ahora el 12 de agosto iniciamos lo que son vencimientos de declaración de renta y vamos hasta el 24 de octubre con último día como fecha de vencimiento de las declaraciones de renta. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que debemos de hacer antes de presentar la declaración de renta? Es actualizar el RUT, revisar que el RUT del contribuyente se encuentre actualizado, ¿sí? Con la responsabilidad 05 declarantes de renta. Esta actualización se debe realizar antes de presentar la declaración de renta. ¿Listo? Entonces, por favor, pendientes del RUT de cada contribuyente, de nuestros clientes, que esté actualizado con su respectiva responsabilidad 0. Residencia fiscal. Es muy importante determinar la residencia fiscal del contribuyente debido a que el artículo 9 del Estatuto Tributario nos indica que la declaración de renta o el impuesto sobre la renta recae sobre todas las personas naturales nacionales o extranjeras residentes en el país y las sucesiones ilíquidas de causantes con residencia en el país en el momento de su muerte. Están sujetas al impuesto sobre la renta y complementarios en lo concerniente a sus rentas y ganancias ocasionales, tanto de fuente nacional como de fuente extranjera y a su patrimonio poseído dentro y fuera del país. Las personas naturales nacionales o extranjeras que no tengan residencia en el país y las sucesiones líquidas sin residencia en el país solo están sujetas al impuesto sobre la renta y complementarios respecto de sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional. ¿Qué significa esto? Que las personas naturales que sean residentes fiscales en Colombia deben de declarar los ingresos obtenidos dentro del país y fuera del país. También deben declarar el patrimonio poseído dentro y fuera del país. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia y esa es una de las grandes, digamos, de la mayor incidencia que tiene la declaración de renta de una persona natural residente y no residente. Residentes deben declarar todos sus ingresos de fuente mundial y todo su patrimonio poseído dentro y fuera del país. Mientras que las personas no residentes en Colombia solamente declaran los ingresos obtenidos en el país y el patrimonio poseído en el país. Necesitamos determinar la residencia fiscal del contribuyente para saber qué ingresos debe declarar, qué patrimonio debe declarar. Otra de las diferencias que encontramos al momento de determinar la residencia fiscal es que los residentes fiscales deben declarar por el formulario 210, mientras que los no residentes declaran por el formulario 110. Como ya lo dije hace un momento, residentes declaran la información a nivel mundial, no residentes solamente declaran la información a nivel nacional, tanto ingresos como patrimonio. Al declarar por el formulario 110 los no residentes, van a tener que pagar una tarifa de impuesto como las personas jurídicas, que es del 35% en este caso. Mientras que las personas naturales residentes que declaran por el formulario 210 van a tener la tarifa del artículo 241, que es una tarifa progresiva. ¿Listo? Entonces, estas son las características de una declaración de renta de una persona natural residente y estas de una persona natural no residente. Significa entonces que una persona natural no residente va a pagar un impuesto sobre cualquier renta líquida que obtenga, mientras que la persona natural va a pagar impuestos desde los 1090 VTs en adelante, como lo indica la tabla del artículo 241. Obligación de presentar la declaración de forma electrónica. Grandes contribuyentes deben presentar la declaración de renta de forma electrónica. Quienes facturan electrónicamente también. Los funcionarios de la DIAN también. Los obligados a suministrar información exógena también la deben de presentar de forma electrónica y los no residentes se encuentran obligados a presentar la declaración de forma electrónica. ¿Qué pasa si un no residente no la presenta de forma electrónica? Pues tenemos que el artículo 579-2 del Estatuto nos indica que las declaraciones tributarias presentadas por un medio diferente por parte del obligado a utilizar el sistema electrónico se tendrán como no presentadas. Esto está en la resolución 12761 del 2011, ¿okay? Del 9 de diciembre. Y allí encontramos quienes están obligados a presentar la declaración de renta de forma electrónica y entre esos encontramos que los no residentes deben presentar esa declaración de renta en caso de quedar obligados de forma electrónica. ¿Listo? Recuerden que si no la presentamos de forma electrónica, ese artículo 579-2 no la da como no presentada. Para determinar cuándo una persona natural residente o no residente
queda obligado a declarar, pues nos hace necesario primero identificar si la persona es o no es residente de acuerdo al artículo 10 del Estatuto Tributario. Nos encontramos en ese artículo 10 tres numerales. El primer numeral nos habla de la residencia por permanencia. La persona es residente fiscal en Colombia cuando permanece dentro del país por más de 183 días, calendario, incluyendo el día de entrada y de salida al país. ¿Qué significa ello? Que si la persona ingresa al país, se abre un lapso de tiempo de 365 días, en donde debemos identificar si en esos 365 días, en ese lapso de tiempo de 365 días, la persona estuvo en Colombia por más de 183 días. ¿Listo? Incluido el día de ingreso al país, incluido el día de salida del país. Más adelante vamos a ver el ejercicio, cómo se identifican o cómo se calculan estos 183 días. El numeral segundo nos dice encontrarse por su relación con el servicio exterior del Estado colombiano o con personas que se encuentren en el servicio exterior del Estado colombiano y en virtud de las convenciones de Viena sobre las relaciones diplomáticas y consulares exentos de tributación en el país en el que se encuentren en misión. Es decir, son todas aquellas personas, todos aquellos diplomáticos que son enviados por el Estado colombiano a otros países y en ese país donde se encuentra domiciliado temporalmente estén exentos de pagar impuestos. Quiere decir que esa persona, así esté por fuera de Colombia, es residente fiscal en Colombia, solo por el hecho de estar vinculado al Estado colombiano en alguna misión diplomática y esté exento del impuesto sobre la renta o el equivalente al impuesto sobre la renta en el país donde se encuentre en ese momento. Tenemos el numeral tercero, del artículo 10, donde nos dice ser nacional y que su cónyuge o compañero permanente no separado legalmente tenga residencia fiscal en el país. Ser nacional y que sus hijos dependientes menores de edad tengan residencia fiscal en el país. Ser nacional y que el 50% o más de sus ingresos sean de fuente nacional. Ser nacional y que el 50% o más de sus bienes sean administrados en el país. Ser nacional y que el 50% o más de sus activos sean poseídos en el país. Y ser nacional y que tengan residencia fiscal en una jurisdicción calificada por el gobierno nacional como paraíso fiscal. Hoy en día no se utiliza el término de paraíso fiscal, sino que se utiliza el término de países no cooperantes o países de baja o nula tributación. Son aproximadamente 23 países los que se encuentran en este grupo, catalogado como países de baja tributación, nula tributación o países no cooperantes. Esos países, ese listado de esos países los encontramos en la resolución 96 del 31 de mayo del 2024. Resolución 96 del 31 de mayo del 2024. Allí encontramos 3 países que se encuentran catalogados por el Estado colombiano como países no cooperantes. ¿Listo? Entonces, observemos que este numeral tercero del artículo 10 nos da unas condiciones y nos dice que si cumplimos alguna de estas condiciones, la persona natural sería residente fiscal en Colombia. La persona se fue del país hace muchos años, pero su cónyuge o compañero permanente se encuentra en Colombia y es residente fiscal en Colombia, hace residente fiscal también a esa persona que está por fuera del país. Si la persona vive fuera del país, pero dejó sus hijos dependientes menores de edad con residencia fiscal en Colombia, esa persona también se convierte en residente fiscal. O si esa persona tiene más del 50% de sus ingresos en Colombia o de fuente nacional, o tiene más del 50% de sus bienes administrados o poseídos en Colombia, también se vuelve residente fiscal. No vamos a confundir la residencia con la nacionalidad. Un residente fiscal puede ser no colombiano o puede no tener nacionalidad colombiana. Entonces, una cosa es mi nacionalidad y otra cosa es mi residencia fiscal. Pueden existir también extranjeros que son residentes fiscales en Colombia. ¿Okay? Con que se cumpla una de estas condiciones, se vuelve residente fiscal. Pero observemos que estas condiciones me exigen que sea nacional. Soy nacional y tengo mi compañera permanente o mi esposa en Colombia, yo me vuelvo residente fiscal. Hasta el momento, por cumplir una de las condiciones,
del numeral tercero del artículo 10 del Estatuto. Cuando miramos las anteriores condiciones, por ejemplo, el numeral 1 solamente me habla de permanencia en el país, mas no me hace distinción alguna sobre nacionales o extranjeros. Significa que una persona natural, independientemente de si tiene o no tiene nacionalidad colombiana, permanece por más de 183 días en el país de forma continua o discontinua en un lapso de tiempo de 365 días, esa persona se vuelve residente fiscal, independientemente de su nacionalidad. Mientras que las condiciones del numeral tercero, como lo dije hace un momento, deben de ser nacionales, aplican para nacionales. Miremos cómo se determina la residencia fiscal por permanencia. Por permanencia, es decir, estoy haciendo alusión al numeral primero de ese artículo 10 del Estatuto. Entonces, una permanencia continua se determina de la siguiente forma. Supongamos una persona que ingresó al país el 1 de junio del 2022. Automáticamente se abre un lapso de tiempo de 365 días que terminaría en el 31 de mayo del año siguiente, año 2023 para el ejemplo que estoy dando. Pero esta persona que ingresó el 1 de junio se fue el 31 de enero, lo que significa que estuvo por 245 días calendario dentro de un lapso de tiempo de 360 días. Esa persona se vuelve residente fiscal. Ahora, ¿es residente fiscal para el año 2022 o es residente fiscal para el año 2023? Eso depende de en qué fecha cumple con los 183 días. Si los 183 días, ¿sí? Recuerden que son más de 183 días. Entonces el día 184 cae en el año 2022, se vuelve residente fiscal para el año 2022. ¿Listo? Pero automáticamente se volvería residente para el año 2023 porque el lapso de tiempo se cierra en el año 2023. Pero si esta persona el día 184 cae en enero, entonces se vuelve residente fiscal solo para el año 2023, no para el año 2020. ¿Listo? Esto es un ejemplo de permanencia continua. Pero también nos dice ese artículo 10, numeral 1, que permanezca dentro del país por más de 183 días de forma continua o discontinua. Cuando me habla de forma discontinua, significa que esta persona también pudo haber seguido del país y volver, pero todavía permanecer dentro de un lapso de tiempo de 365 días. Entonces, para darnos a entender un poco mejor, el siguiente ejemplo. La persona ingresó al país el 1 de marzo del año 2022. Esta persona se le abre un lapso de tiempo automáticamente de 365 días, que terminarían el 28 de febrero del 2023. Pero ella ingresó el 1 de marzo y se fue el 30 de junio del mismo año 2022. ¿Listo? Entonces, lleva 122 días entre el 1 de marzo y el 30 de junio. Se va el 30 de junio y regresa al país nuevamente el 1 de diciembre del 2022. Ingresa nuevamente el 1 de junio del 2022 y se va nuevamente del país el 28 de febrero del 2023, justo cuando se cierra su ciclo de 365 días. En el primer lapso de tiempo estuvo 122 días, regresa en diciembre y se va en febrero y estuvo 90 días más. Significa que esta persona también es residente fiscal por permanencia, ya que estuvo dentro del país por más de 183 días dentro de un lapso de tiempo de 365 días. Cada vez que la persona ingresa al país, se abre nuevamente un lapso de tiempo de 365 días. Es decir, que esta persona que ingresó el 1 de diciembre del 2022, también debemos de tener en cuenta que el 30 de noviembre del 2023 se le cierra nuevamente un lapso de tiempo de 365 días y hay que revisar si dentro de ese tiempo estuvo por más de 183 días. Lo que pasa es que estamos hablando de que si la persona se vuelve residente para el 2023, pues ya es residente para todo ese año, ¿sí? El lapso de tiempo se cierra nuevamente en noviembre, igual ya es residente fiscal. Entonces, espero darme a entender de forma clara con este ejemplo de permanencia continua y de permanencia discontinua. ¿Listo?
Cuando nosotros ya determinamos si la persona es residente fiscal por permanencia, entonces allí es donde tiene incidencia en su declaración de renta, la forma en que la elaboramos. Recuerden, al ser residente fiscal, debe de declarar los ingresos obtenidos en Colombia y obtenidos por fuera del país, y debe declarar el patrimonio poseído en Colombia y poseído por fuera del país. ¿Listo? Estamos hablando del numeral 1 del artículo 10 del Estatuto Tributario. El numeral 2 queda claro: aquellos diplomáticos que se encuentran exentos de impuesto de renta en el exterior por su trabajo, por la misión que están cumpliendo. Y nos vamos con el numeral tercero del artículo 10 del Estatuto Tributario. Ese numeral tercero, para entender un poco mejor a qué se refiere cuando nos habla de obtener el 50% de los ingresos por fuera dentro del país o de fuente nacional, o poseer más del 50% del patrimonio en territorio colombiano. Entonces, esta persona natural tiene un patrimonio total de 220 millones de pesos, pero resulta que en Colombia tiene 120 millones y en el exterior tiene 100 millones de pesos. Significa que cuenta con más del 54% de sus ingresos en Colombia, ¿listo? Con el 54% de sus ingresos en Colombia, y en el exterior está obteniendo 46% de esos ingresos. Esta persona se volvería residente fiscal por el numeral tercero del artículo 10 del Estatuto Tributario. Si hablamos de patrimonio o de activos, suponemos el mismo ejemplo, pero esta vez hablando de activos. Tiene un patrimonio total de 220 millones de pesos, de los cuales el 54% se encuentran poseídos en Colombia y el 46% se encuentra poseído en el exterior. Por el numeral tercero del artículo 10, esta persona sería residente fiscal, ya que posee más del 50% de sus activos dentro del territorio colombiano. Entonces, no vamos a perder de vista los tres numerales. Numeral 1 me habla de permanencia, numeral 2 me habla de aquellos diplomáticos, y numeral tercero es el que me da las condiciones, una serie de condiciones, entre esas obtener más del 50% de los ingresos en Colombia, o poseer más del 50% del patrimonio en Colombia, o más del 50% del patrimonio ser administrado en Colombia, o tener su compañero o cónyuge permanente con residencia fiscal en Colombia, o sus hijos menores con residencia fiscal en Colombia. Y el último punto de este mismo numeral tercero también me dice que si la persona se encuentra domiciliada en un país considerado como paraíso fiscal, recuerden, hoy en día países de baja tributación o nula tributación o países no cooperantes, automáticamente se vuelve residente fiscal en Colombia. Pero tienen que ser nacionales. O sea, que un colombiano que viva en uno de estos 23 países que se catalogan como paraísos fiscales, automáticamente se vuelve residente fiscal en Colombia. Hasta ahí las condiciones del numeral tercero del artículo 10 del Estatuto Tributario. Pero tenemos el parágrafo segundo del mismo artículo. Parágrafo segundo del mismo artículo que nos dice lo siguiente: no serán residentes fiscales los nacionales que cumplan con alguno de los literales del numeral 3. Ojo que me hace alusión solamente al literal, al literal 3 del artículo 10 del Estatuto Tributario, pero que reúnan una de las siguientes condiciones. Primero, que el 50% o más de sus ingresos anuales tengan su fuente en la jurisdicción en la cual tenga su domicilio. Dos, que el 50% o más de sus activos se encuentren localizados en la jurisdicción en la cual tengan su domicilio. Me están diciendo que no serán residentes fiscales quienes cumplan con alguna de las condiciones del numeral 3, con alguno de los literales del numeral 3, pero que a su vez cumpla con una de estas dos condiciones. Entonces, si nos regresamos nuevamente a estas condiciones del numeral tercero, nos encontramos estas. Suponemos un señor con nacionalidad colombiana que tiene su esposa en Colombia, que su esposa es residente fiscal en Colombia y que él vive en Estados Unidos hace 10 años. No viene a Colombia hace 10 años, por ende no cumple con el numeral primero, ¿sí? No es residente por permanencia, pero tiene a su esposa en Colombia. Hasta allí el numeral tercero lo haría residente fiscal. Pero resulta que en Estados Unidos obtiene más del 50% de sus ingresos. Significa entonces que cumple con una de estas dos condiciones
del parágrafo segundo. Más del 50% de sus ingresos anuales son de fuente en la jurisdicción en la cual tiene su domicilio, Estados Unidos. Significa, en otras palabras, que si yo cumplo con una de estas dos condiciones, quedo exonerado de la residencia fiscal del numeral tercero del estatuto, del artículo 10 del estatuto tributario. Si la persona vive en Estados Unidos, tiene sus hijos menores de edad en Colombia, sería residente fiscal. Hasta ahí por el numeral tercero del artículo 10. Pero resulta que en Estados Unidos tiene más del 50% de su patrimonio. Entonces estaría cumpliendo también con una de estas dos condiciones del parágrafo 2, que lo exoneraría de ser residente fiscal por el numeral tercero. Me hago entender de otra forma. Un pensionado en Colombia se va a vivir al exterior. Este pensionado obtiene todos sus ingresos en Colombia, porque es pensionado en Colombia, pero se va a vivir al exterior y con ese dinero de su pensión compra bienes en el exterior, en el país donde vive. ¿Listo? En mi país donde vive. Resulta de que cumple con una de las condiciones del numeral 3 del artículo 10. Más del 50% de sus ingresos son poseídos en Colombia o son de fuente nacional. Esto lo haría residente fiscal por el numeral tercero del artículo 10. ¿Por qué? Porque más del 50% de sus ingresos son de fuente nacional. Pero resulta que en Colombia no posee patrimonio. En Colombia no tiene absolutamente nada. Y todo lo tiene en Estados Unidos, que es donde ha comprado su casa, su finca o su carro con el dinero de la pensión obtenida en Colombia. Este señor cumpliría también con una de las condiciones del parágrafo 2 del artículo 10, es tener el 50% más de sus activos en Estados Unidos. Cumple con una de las condiciones del numeral tercero que lo hace residente, pero a su vez cumple con una de las dos condiciones del parágrafo 2, lo que significaría entonces que ya no es residente fiscal en Colombia. Pero coloquemos mucha atención que esto solamente lo exonera del numeral tercero. ¿Listo? El numeral primero es el que nos habla de la permanencia por más de 183 días. Entonces, si la persona nacional o extranjera permanece dentro de Colombia por más de 183 días, no queda exonerado, así tenga todo el ingreso en el exterior, así tenga todo el patrimonio en el exterior, porque esa permanencia no la dicta el numeral primero, y este parágrafo segundo solamente lo exonera del numeral 3 del estatuto tributario, del artículo 10 del estatuto tributario. Entonces, determinamos la residencia por permanencia, y si por permanencia es residente, nada que hacer, es residente fiscal. Pero si es residente por el numeral tercero, tenemos que ir a ver el parágrafo 2 para saber si cumple con una de esas dos condiciones que lo puede exonerar de esa residencia. ¿Quiénes deben declarar renta en el año 2024 por el periodo 2023? Esta es la regla general, la que todos conocemos ya, quizás ustedes ya conocen porque ya iniciamos muchas capacitaciones, creo que SISCAFE ya ha dado algunas capacitaciones también sobre declarantes de renta año 2023. Entonces, tenemos lo siguiente: toda persona natural y sucesión ilícita que cumpla una de las siguientes condiciones. Nos vamos a grabar estos topes y es en patrimonio bruto, recuerden, no patrimonio líquido, sino patrimonio bruto, superior a 4.500 VTs, que en pesos son 190.854.000 pesos. Que haya obtenido ingresos iguales o superiores a 1.400 VTs, que son 59.376.800. Que haya obtenido o que haya tenido consumo mediante tarjeta de crédito superiores a 1.400 VTs. Que haya realizado compras y consumos superiores a 1.400 VTs. O que tenga consignaciones bancarias y depósitos o inversiones financieras superiores a 1.400 VTs. ¿Listo? Entonces, lo primero, en el patrimonio, tener presente que es patrimonio bruto, no patrimonio líquido, es decir, antes de restar los pasivos. Y en cuanto a los ingresos, el artículo 26 del estatuto me determina que se entiende por efectos fiscales. Se entiende ingreso por efectos fiscales todo aquel susceptible de producir un incremento en el patrimonio. Cuando se entiende realizado el ingreso, para eso tenemos que ir a ver el artículo 27 del estatuto tributario. Artículos 27 y 28 del estatuto tributario. Entonces, ese artículo 27 y 28 del estatuto tributario me dicen que para los no obligados a llevar contabilidad, el ingreso se entiende realizado en el momento en que lo perciba, que lo reciba. Mientras que las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, el ingreso se entiende realizado por causación. En otros términos,
la persona natural no obligada a llevar contabilidad, supongamos un asalariado, le deben el salario al 31 de diciembre, ese salario del mes de diciembre que le deben, que se lo deben al 31 de diciembre, que se lo pasan debiendo al año siguiente, no se debe de declarar. ¿Listo? No se debe declarar porque no se entiende realizado todavía el ingreso. Mientras que una persona natural obligada a llevar contabilidad pudo haber facturado durante todo el año y todo el ingreso se lo deben. Todas sus ventas se lo deben. Debe de declarar todo eso como ingreso, así se lo deban. ¿Listo? Debe declarar todo el ingreso, así se lo deben, o debe declarar el ingreso que le están adeudando el 31 de diciembre, lo debe declarar como ingreso. Hay algunas excepciones allí, que son dividendos. Los dividendos se entienden realizados en el momento en que se decreten en calidad de exigibles, y las cesantías se entienden realizadas en el momento en que se le pagan directamente al trabajador o se le consignan en el fondo. Es decir, que las personas empleadas deben de declarar como ingreso las cesantías del año 2022 que le consignaron en el fondo en febrero del 2023, porque se entiende ingreso para esa persona. ¿Listo? Esas son algunas de las excepciones. Estos topes nosotros los encontramos en el decreto 2229 del 2023, pero a su vez lo vamos a encontrar también en el decreto único tributario 1625 del 2016. ¿Listo? ¿En qué artículos? En el 1.6.1.13.2.6 y en el punto 7. Allí vamos a encontrar estos topes que son los que nos obligan a declarar renta o que son los que nos determinan la obligación de presentar declaración de renta. Pero también en el Estatuto Tributario los encontramos en dos artículos. Artículo 592 y artículo 594-3 del Estatuto Tributario. Entonces, allí encontramos estos topes para quedar obligados a presentar declaración de renta. Si analizamos el artículo 592 del Estatuto Tributario, nos dice quiénes no están obligados a declarar renta. Quienes no están obligados a declarar renta. Me dice, no están obligados a presentar declaración de renta y complementarios. Primero, los contribuyentes, personas naturales y sucesiones ilíquidas que no sean responsables de impuesto a las ventas, que en el respectivo año o periodo gravable hayan obtenido ingresos brutos inferiores a 1.400 VTs y que el patrimonio bruto en el último día del año o periodo gravable no exceda 4.500 VTs. Entonces analicemos acá el artículo, el numeral primero del artículo 592. No me hace distinción entre residentes y no residentes. Me dice que los contribuyentes personas naturales. ¿Listo? Entonces, hasta allí, hasta el numeral primero del artículo 592, podríamos deducir de que esta condición aplica tanto para residentes como para no residentes. Pero esto merece un análisis un poco más profundo debido a la confusión que se establece en el medio sobre la obligación o no obligación de declarar renta para las personas naturales no residentes, si cumplen o no cumplen con los topes que estamos observando. Entonces, hasta allí el numeral primero no me hace distinción entre residentes y no residentes. Pero revisemos el numeral segundo del mismo artículo 592. Y dice, las personas naturales, ojo que estamos hablando de quienes no están obligadas. Y me dice, las personas naturales o jurídicas extranjeras, ¿sí? Extranjeras, sin residencia o domicilio en el país, cuando la totalidad de sus ingresos hubieran estado sometidos a la retención en la fuente de que tratan los artículos 407 y 411. Entonces, fijémonos en algo. Me hace alusión expresa a personas naturales extranjeras, ¿sí? No nacionales. Y me hace alusión a aquellas personas sin residencia en el país. Y me dice que no están obligados a declarar cuando la totalidad de sus ingresos, hubiesen estado sometidos a retención en la fuente del artículo 407-411. Entonces, este numeral segundo nos podría dar a entender de que los topes que están en el numeral primero, aplica para personas naturales residentes y que también aplica para personas naturales no residentes pero nacionales, ya que me hace alusión expresa a extranjeros sin residencia. Entonces, en otros términos o en otras palabras, estos topes que me habla el numeral 1, al no hacerme distinción alguna entre personas residentes y no residentes, pero el numeral 2
si me hace distinción sobre extranjeras sin residencia, podríamos entender que estos topes del primer numeral aplican para personas naturales, nacionales o extranjeras residentes y para personas naturales sin residencia, pero nacionales. Digamos que este análisis que se hace esta norma también va un poco ligado a los conceptos o la doctrina que ha expuesto la DIAN sobre el tema, que ya la vamos también a analizar. ¿Listo? Entonces, hacia adelante, pues ya algunos algunos asalariados que van a cumplir con ciertos topes para poder presentar su declaración de renta, pero hacemos énfasis en estos dos que nos tratan los temas sobre la residencia. Entonces, hasta aquí, una persona natural, extranjera sin residencia, lo que determina su obligación de declarar renta es que los ingresos hayan estado sometidos a retención en la fuente. No me habla de topes. ¿Listo? Y aquí sí me habla de algunos topes en VTs, en patrimonio y en ingresos, y al extraer el numeral segundo, haríamos entonces la deducción de que las personas naturales residentes tienen que revisar estos topes y las personas naturales no residentes nacionales también lo deberían de mirar. Y las personas naturales no residentes pero extranjeras no revisan estos topes, sino que revisan si sus ingresos fueron sometidos a retención en la fuente. Hasta ahí tenemos esta conclusión. Sin embargo, también tenemos que observar el artículo 594-3 del estatuto. Y me dice, otros requisitos para que no obligados a presentar declaración del impuesto sobre la renta. Otros requisitos para no obligados a presentar declaración del impuesto sobre la renta. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 592, para no estar obligado a presentar declaración de renta y complementario se tendrán en cuenta los siguientes. Que los consumos mediante tarjeta de crédito durante el año grabable no excedan de la suma de 1.400 VTs, que el total de compras y consumos durante el año grabable no excedan 1.400 VTs y que el valor total acumulado de las consignaciones bancarias o depósitos de inversión financiera durante el año grabable no exceda 1.400 VTs. El artículo 594 no me habla de residentes o no residentes, no me hace la distinción sobre residentes o no residentes, sin embargo me dice que sin perjuicio de lo que diga el artículo 592. Pero también nos vamos al decreto único tributario, el 1625, y allí nos encontramos en el artículo 1.6.1.13.2.7, que nos dice contribuyentes no obligados a presentar declaración de impuestos sobre la renta complementarios. Entonces, no están obligados a presentar declaración de renta sobre el impuesto de renta y complementario los siguientes contribuyentes. Me habla de los asalariados, ¿sí? Que no sean responsables de IVA y me pone allí unas condiciones que ya las conocemos, los 4.500 VTs o los 1.400 VTs. ¿Listo? Hasta aquí no me habla de residencia o no residencia. Pero el numeral segundo de ese mismo artículo, me dice que las personas naturales y instituciones líquidas que no sean responsables del impuesto sobre las rentas, residentes en el país, siempre y cuando en relación con el año grabable a declarar cumplan la totalidad de los, repito, no están obligados a presentar declaración de renta las personas naturales y sucesiones ilíquidas que no sean responsables de IVA, residentes en el país, siempre y cuando cumplan con la totalidad de estas condiciones. Entonces, este numeral segundo del decreto único tributario nos lleva a concluir hasta el momento que las personas que deben de observar estos topes son los residentes y que estos topes de patrimonio y de ingreso no cuentan para los no residentes. O sea que las condiciones que vimos hace un momento de patrimonio, consignaciones, ingresos y demás aplican para residente y esto no lo dice este artículo. Residente, aclaración expresa allí sobre el residente. Adicional, el numeral tercero del mismo artículo nos dice personas naturales o jurídicas extranjeras. Las personas naturales o jurídicas extranjeras, mire que no me habla de nacional, sin residencia o domicilio en el país, cuando la totalidad de sus ingresos hubiesen estado sometidos a retención en la fuente. ¿De qué trata el artículo 407-409? En el 592 encontramos 407 a 411, pero 410 y 411 ya quedaron derogados. Por ende vamos a este artículo 409. Entonces, persona natural o jurídica extranjera. Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin residencia o domicilio en el país no están obligadas a presentar declaración de renta cuando la totalidad de sus ingresos hubiesen estado sometidos a retención en la fuente del artículo 409. Entonces, es un tema que nos aqueja bastante.
por la confusión que genera la normatividad. Tenemos el artículo 592, tenemos el artículo 594 y tenemos el artículo 1.6.1.13.2.7 del Decreto Único Tributario 1625. A raíz de esta confusión, se le ha preguntado en diferentes oportunidades a la Dirección de Impuestos si una persona natural no residente debe de observar las condiciones que se encuentran en el artículo 592 y 594. ¿Cuáles condiciones? La de topes de ingresos y patrimonio. La DIAN sacó un concepto unificado, el concepto 912 del 2018, pero este concepto luego fue modificado, ¿sí? Fue modificado por el concepto 1364 y también fue modificado por el concepto 27490. Este concepto unificado 912 del 2018, ¿sí? Luego modificado por el 27495 también en noviembre del 2018, nos dice lo siguiente: para los no residentes es claro que lo determinante es que los ingresos obtenidos en el respectivo periodo gravable hayan estado sometidos a retención en la fuente, ¿sí? Y la misma se haya practicado, lo que conduce a afirmar que en tales eventos no se deberán considerar los topes de ingresos y o patrimonio bruto en los términos del numeral 1 del citado artículo 592. ¿Listo? Entonces este concepto 912, después de ser modificado, nos está diciendo que lo determinante para que una persona natural, no residente, quede o no quede obligado a declarar renta, es que la totalidad de sus ingresos hayan estado sometidos a retención en la fuente. En otras palabras, no deben de revisar los topes de 1.400 y 4.500 VTs. ¿Listo? No deben de observar los topes de los 1.400 y los 4.500 VTs. Esto lo dice el concepto unificado 912. ¿Listo? Pero hay un concepto muy popular, que es el 348 del 15 de febrero del 2023, un concepto mucho más reciente del año pasado, 15 de febrero, no perdamos de vista esta fecha, 15 de febrero del 2023, y este concepto contradice lo que ya había dicho el concepto 912, o por lo menos lo que ya había dicho el concepto 27495 y el 1364 del 2018, que modificaron el 912. En este concepto, dice la DIAN lo siguiente: para responder a la pregunta concreta, es necesario destacar el numeral 1 del artículo 592 del Estatuto Tributario, el cual dispone que una persona natural, sea residente o no, no tendrá que declarar cuando sus ingresos sean inferiores a 1.400 VTs y el patrimonio bruto no exceda de 4.500 VTs. Entonces, ¿qué analizamos de lo anterior? De lo anterior, es claro que la norma exige que se cumplan ambas condiciones, es decir, los topes para ingresos como para patrimonio, a efectos de determinar si la persona natural está o no obligada a declarar renta. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el numeral 2 del artículo 592. Entonces, este concepto aquí me dice: no observe los topes, no los revise, ¿sí? Lo que determina su condición como no residente para declarar renta es que los ingresos hayan estado sometidos a retención. Pero este concepto, que es el más conocido quizás del 15 de febrero del 2023, me dice sí revise los topes y si no lo supera no está obligado a declarar. ¿Listo? Entonces, la misma doctrina de la DIAN se contradice, por lo cual yo le realicé también la pregunta. Pero entonces analicemos este concepto 348 en algo muy particular que tiene. Míralo acá lo escribí. Este concepto 1348, que es un poco más cercano a la actualidad, es de febrero del 2023, nos deja claro que la posición de la DIAN, haciendo alusión específicamente solamente a ese concepto, es que los no residentes no están en la obligación de declarar cuando sus ingresos sean inferiores a 1.400 y el patrimonio sea igual o inferior a 4.500 VTs. Sin embargo, debemos de tener presente que la DIAN en este oficio está citando el oficio 915 del 23 de julio del 2018. Ojo a las fechas, por favor no vayamos a perder el hilo de la fecha. La DIAN en el concepto 348 de febrero del 2023 está citando otro concepto que es el 915 del 23 de julio del 2018. Y el funcionario que contestó este concepto no cayó en cuenta que después de julio del 2018
fueron emitidos los conceptos 1364 en octubre y el concepto 27495 en noviembre. Me explico. En febrero emitieron el concepto 348 en febrero del año pasado. Pero ese concepto 348 está citando el concepto 915 del mes de julio del 2018. Y resulta de que después de julio del 2018, después de julio, habían salido dos conceptos más, el 1364 en octubre y este 27495 en noviembre, que ya estaba diciendo lo contrario. ¿Listo? Por ende, este concepto 348 no lo debemos de tener en cuenta, ya que este concepto quedó mal contestado citando un concepto de julio del 2018, el cual ya había quedado derogado. ¿Listo? Entonces, yo le realizo la pregunta a la DIAN directamente. ¿Sí? Yo le realizo la pregunta a la DIAN directamente y me contestan en julio del 2023. Ojo que el concepto 348 es de febrero del 2023. Febrero del 2023. 5 meses después me contesta a mí con el concepto 2589. ¿Sí? Y en el concepto 2589, acá me cita la pregunta, yo le hice la siguiente pregunta textualmente. Una persona natural no residente que posee un patrimonio en Colombia superior a 4.500 VTs y obtiene ingresos en Colombia inferiores a 1.400 VTs y sobre dichos ingresos no le fue practicada ninguna retención, debe presentar declaración de renta en Colombia. Y entonces la DIAN en ese concepto 2589 de julio del 2023, ¿sí?, me contesta lo siguiente. En el caso del numeral 2, ¿sí?, está haciendo alusión al DUC. Para los no residentes, es claro que lo determinante es que los ingresos obtenidos en el respectivo periodo gravable hayan estado sometidos a retención en la fuente y la misma se haya practicado, lo que conduce a afirmar que en tales eventos no se deberán considerar los topes de ingresos y o patrimonio bruto en los términos del numeral 1 del citado artículo 509. Entonces, en este concepto, la DIAN me dice, no tienen que observar los topes de patrimonio ni ingresos. Lo determinante es que los ingresos del no residente le hayan practicado retención en la fuente, de que trata el artículo 407 al 409. ¿Listo? Así las cosas, las personas naturales no residentes en el territorio nacional no serán responsables de presentar la declaración de renta en los siguientes casos. Poseer patrimonio y haber obtenido en el respectivo año gravable ingresos en el país sobre los cuales se haya practicado retención en la fuente según los conceptos previstos en el artículo 407 y 411. Es decir, la persona natural no queda obligada a presentar declaración de renta por el solo hecho de poseer patrimonio en el país y si obtuvo ingresos y sobre dichos ingresos, sobre la totalidad de dichos ingresos, le practicaron retención en la fuente del artículo 407 y 409. No queda obligada tampoco a presentar declaración de renta por el solo hecho de poseer patrimonio y no haber obtenido ingresos. Fíjese que no me determina un tope de ingresos. No haber obtenido ingresos, me dice, no, si la persona no residente tiene patrimonio en el país, pero no obtuvo ingresos, no queda obligada a declarar. O si los obtuvo y le practicaron retención en la fuente del 407 y 409, tampoco queda obligada a declarar. Tampoco está obligada a no declarar si no posee patrimonio en el país y obtuvo ingresos y le practicaron retención en la fuente. Acá repite nuevamente lo del tema de la retención en la fuente, haciendo énfasis en que lo determinante para una persona natural no residente es que si obtuvo ingresos, le hayan practicado retención en la fuente para no quedar obligado a declarar. ¿Listo? Lo anterior siempre y cuando no se configuren los supuestos derechos previstos en los artículos 20 rayados y 20 rayados del Estatuto Tributario en relación con los establecimientos permanentes. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos en este caso? Quedan dos teorías. Que el no residente, si usted se va a ir por la literalidad del artículo 592, el no residente nacional no está en la obligación de declarar renta si no supera todo. Pero el no residente extranjero no está en la obligación de declarar renta si no obtuvo ingresos. Y si los obtuvo y le practicaron retención en la fuente del 407 y el 409, tampoco queda en la obligación de declarar. Esta es una teoría. La segunda teoría es prácticamente lo mismo, pero sin hacer distinción entre no residentes nacionales y extranjeros.
sino metiendo en una misma bolsa a todos los no residentes, independientemente de que sean nacionales o extranjeros, no obligados a declarar, no residentes que no hayan obtenido ingresos y cuando hayan obtenido ingresos, pero sobre dichos ingresos le practicaron la retención en la fuente de 407 y 409. Si usted se va por la literalidad del artículo 592, que me habla de no residentes extranjeros, ¿sí? Particularmente, específicamente de no residentes extranjeros, entonces usted tiene que determinar si ese no residente tiene nacionalidad colombiana o no. Y si tiene nacionalidad colombiana, entonces sí observe los topes. Y si no tiene nacionalidad colombiana, entonces no observe los topes. Simplemente observe si obtuvo o no tuvo ingresos en Colombia. Y si los obtuvo, mire a ver si le practicaron retención en la fuente del 407-409. Pero si usted se va a la literalidad del concepto 2589 de julio del 2023, usted no hace distinción alguna entre nacionales y extranjeros, simplemente no residente. Y si es no residente y no obtuvo ingresos, no declara. Y si obtuvo ingresos, pero sobre dichos ingresos le practicaron retención en la fuente, no declara. ¿Listo? Ojo que no hay tope de ingresos. Si la persona se ganó 1 millón de pesos en Colombia, si la persona se ganó 1 millón de pesos en Colombia y no le practicaron retención en la fuente del 407-409, mi posición, la posición de Leider Valencia es esta. Yo me voy por la literalidad del artículo 592. ¿Por qué? Porque yo considero de que si no tuviera incidencia alguna la nacionalidad, no diría ese artículo 592 en el numeral 2, no haría énfasis específica entre no residentes extranjeros, simplemente diría no residentes, pero me dice no residentes extranjeros. Entonces yo me voy por la literalidad del artículo 592 y reviso si la persona no residente es nacional o es extranjera. Pero también tenemos esta posición y créanme que hay algunas voces con peso en el tema tributario que tienen que tienen cada una de estas posiciones de forma individual. Es decir, tenemos personas que se van con esta teoría, personas que tienen un peso en su opinión en el ámbito tributario, pero también lo tenemos que tienen esta teoría. ¿Listo? Yo particularmente me voy por la literalidad del artículo 592, como lo dije hace un momento, dado de que si no fuese o no tuviese incidencia la nacionalidad, pues ese artículo 592 me hablaría simplemente de no residentes de forma generalizada y no haría una distinción entre nacionales y extranjeros. No sé hasta allí qué preguntas hay con residencia fiscal, si tenemos algunas dudas por allí. Sí, señor. Por aquí nos pregunta Alfonso Castañeda. Buenos días. Una persona no residente que vive en Estados Unidos compra una finca en Colombia mediante fiducia. ¿Estaría obligado a declarar si no generara ingresos en Colombia y el dinero que utilizó para la compra proviene de su trabajo en Estados Unidos? Gracias. Ok, entonces miremos. Ya vimos hace un momento que la persona natural no queda obligada a presentar declaración de renta, persona natural no residente no queda obligada a presentar declaración de renta, ¿sí? Por el solo hecho de poseer patrimonio. Ahora, en mi posición, que es determinar la nacionalidad también aparte de la residencia, si esta persona que está en Estados Unidos es colombiana, ¿sí? Es colombiana y no tuvo ingresos en Colombia por un monto superior a los 1.400 VTs o no posee en Colombia un patrimonio por un monto superior a 4.500 VTs, no queda obligado a declarar. Pero si esta persona que vive en Estados Unidos, de la cual nos hacen la pregunta, no es colombiana, sino que es extranjera, no estaría definitivamente obligado a declarar renta por el solo hecho de haber comprado una finca. Ahora, para quienes están con esta teoría, esta persona no estaría obligada a presentar declaración de renta por el solo hecho de poseer patrimonio en Colombia porque no tuvo ingresos. Ok, me dice por acá Alfonso, no es colombiano, por ende no está obligado a presentar declaración de renta por el solo hecho de haber comprado la finca. ¿Listo? Listo, sí, señor. Por aquí Lucía nos pregunta, al no ser residente fiscal, ¿tiene que presentar la declaración de activos en el exterior?
Ojo que la declaración de activos en el exterior la presentan quienes estén obligados, quienes sean declarantes de renta. Si la persona no declara renta, no está en la obligación de presentar activos en el exterior. Si declara renta, sí. Listo, sí señor. Por aquí también nos pregunta Diana Muñoz, de acuerdo a lo que dijiste de los ingresos para PN que se declaran cuando se reciben, ¿esto aplica para ingresos por subsidios de vivienda si la resolución salió en el 2023, pero se la desembolsaron a la constructora en el 2024? ¿Cuándo la debo declarar? Ok, sale la resolución, pero no ha recibido el dinero. ¿Listo? Recuerde que si la persona natural es no obligada a llevar contabilidad, el ingreso se entiende percibido en el momento en que lo reciba efectivamente. ¿Listo? Si no se lo han entregado, no es ingreso del año 2020. Sí, señor. Bueno, Jenny Tatiana Arciniegas Gaitán nos pregunta, ¿una persona natural que recibe subsidio de caja de compensación para compra de vivienda y subsidio de Mi Casa Ya, vivienda BIS, cómo debe declarar este ingreso? Ya que con este valor, el cual es aproximadamente 70 millones, lo aporta como cuota inicial en la compra de su vivienda. Ok, recordemos que el artículo 26 del Estatuto Tributario es el que nos dice cuándo se entiende como ingreso. Se entiende que es ingreso todo aquel susceptible de producir un incremento en el patrimonio líquido de la persona. ¿Listo? Si yo recibo un subsidio de vivienda, bien sea de caja de compensación o bien sea de Mi Casa Ya, ese ingreso representa un incremento en mi patrimonio líquido. Por ende, sí hace parte de la base para determinar una obligación de declarar renta. Ahora, ¿dónde lo debo declarar? En rentas no laborales. Bueno, Jennifer Bermúdez nos pregunta, ¿qué se debe hacer cuando la DIAN solicita a una persona no residente para que declare, pero esta persona no cumple con los topes para declarar? Ok, primero, esto pasa normalmente porque no le han actualizado el RUT, ¿sí? A la persona no residente, si usted determina que la persona es no residente, actualícele el RUT y póngale el país donde tiene su domicilio. No le va a dejar poner dirección, pero sí póngale el país donde tiene su domicilio para que la DIAN, al analizar el RUT o al revisar el RUT, vea que la persona está viviendo en el exterior. Cuando ya la persona natural ha actualizado el RUT y aún así la DIAN lo requiere y le manda una invitación a declarar renta, si le envía solamente una invitación, no debe de hacer nada, eso no se entiende como requerimiento, pero si le hace requerimiento, lo que tiene que entrar es a demostrar, primero, que la persona no permaneció dentro del país por más de 183 días, ¿sí? Segundo, que por cumplimiento de todas estas condiciones no es residente fiscal en Colombia, ¿listo? Ahora, tiene que pedir en su país de domicilio una certificación de residencia en ese país, lo cual la DIAN se lo va a solicitar. Es decir, pida en ese país donde está domiciliado una certificación de que es residente allá, que eso es uno de los soportes que la DIAN le va a decir. Listo, bueno señor, entonces por acá, Ronald Aguirre. Doctor, una pregunta. En su posición, un nacional no residente que no tiene ingresos en Colombia, pero todo su patrimonio está en Colombia, ¿declara o no? Me está diciendo un no residente nacional, perdón, no recuerdo. Sí, señor, dice. Doctor, una pregunta. En su posición, un nacional no residente que no tiene ingresos en Colombia, pero todo su patrimonio está en Colombia, ¿declara o no? Ok, vuelvo nuevamente a lo que tengo en la diapositiva. ¿Sí? En mi posición, me voy por la literalidad del artículo 592. Si la persona, como me lo pregunta Ronald, es no residente nacional, yo sí observo los top. ¿Listo? Es decir, que si la persona no tuvo ingresos, pero tiene un patrimonio de 4.500, que supera los 4.500 VTs, ojo, pero me está diciendo que no tiene ingresos, pero supera el patrimonio, no declara. ¿Por qué? Porque acá me está diciendo que se deben de cumplir las dos condiciones. Listo, que en el respectivo año o periodo grave hayan obtenido ingresos brutos inferiores a 1.400 VTs y que el patrimonio bruto en el último día del año o periodo grave no exceda 4.500. Entonces, se deben de cumplir las dos condiciones. Si esa persona no tuvo ingresos, pero tiene un patrimonio inferior a 4.500 UTs, no declara. Pero si esa persona supera el patrimonio bruto, supera el patrimonio en 4.500 VTs y tampoco tiene ingresos, tampoco declara, porque se deben de cumplir ambas condiciones. ¿Listo? Ambas condiciones. Listo, por acá Zaret Estrella nos hace la siguiente pregunta. Una persona extranjera que vive en Colombia hace muchos años, pero los ingresos que recibe es por una pensión del exterior, pero su esposa e hijos también viven en Colombia y su patrimonio está en Colombia, ¿estaría obligado a declarar?
Entonces, en ese orden de ideas, está cumpliendo con el parágrafo segundo del artículo 10. Más del 50% de su ingreso está en el país, el país de domicilio es Colombia, ojo, ¿sí? La persona vive en Colombia y tiene el ingreso en Estados Unidos, o sea que no le cumple el parágrafo 2 del artículo 10, sí está obligada a declarar renta aunque el ingreso sea de Estados Unidos, ¿ya? Ya que la pensión es de Estados Unidos, perdón, del exterior, pero vive en Colombia, o sea que no tiene más del 50% de sus ingresos, aunque tenga más del 50% de sus ingresos en el exterior, no es su país de domicilio, su país de domicilio es Colombia, es residente fiscal en Colombia. Adicional, por permanencia, numeral 1 del artículo 10, está por más de 183 días dentro de Colombia, y recuerden que esa exoneración del parágrafo 2 solamente es al numeral tercero. Por ende, esta persona es residente fiscal, tiene que declarar esa pensión que tiene en el exterior. La buena noticia es que con la ley 2277, esa pensión del exterior también es exenta, igual que las pensiones que obtiene dentro del país, pero sí declara. Sí, señor. Por acá, González Zamudio Brian nos hace la siguiente pregunta. Si una pareja está en unión libre con declaración juramentada, juntos les toca declarar, ¿pueden hacer uso del beneficio del hijo? Ok, dependientes económicos. Si tenemos un solo hijo, tienen que decidir cuál de los dos toma el beneficio de dependiente. ¿Listo? No pueden tomarse ambos el beneficio sobre un mismo hijo. Estamos hablando de la deducción por dependientes del artículo 387, la deducción tradicional, la deducción clásica que ya conocíamos del 10% del ingreso. Listo. Alfonso Castañeda nos hace la siguiente pregunta. Una persona nacional que tiene patrimonio en Colombia superando el tope, pero sus ingresos son 100% del exterior, ¿debe declarar? Una persona nacional que tiene patrimonio en Colombia superando el tope, o sea, más de 4.500 UF, pero sus ingresos son 100% del exterior, debe declarar. ¿Listo? La persona, entiendo yo, no hace aclaración de Alfonso si vive en el exterior o vive en Colombia, porque si vive en Colombia por permanencia ya quedó obligado a presentar declaración de renta, ya es residente fiscal en Colombia y tiene que presentar declaración de renta informando el ingreso y el patrimonio poseído a nivel mundial. Listo, sí, señor. Calderón Olaya José Luis. Una persona natural que solo supera en consignaciones, pero sus ingresos y patrimonio son demasiados inferiores, ¿debe declarar? Si me habla de persona residente fiscal en Colombia, sí. ¿Listo? Si me habla de persona residente fiscal en Colombia, sí. Si me habla de una persona natural no residente en Colombia, extranjero, obtuvo ingresos en Colombia, no importa que hayan sido más bajitos que los topes o que el patrimonio, y si esa persona es no residente extranjera y obtuvo ingresos en Colombia y sobre dichos ingresos no le practicaron retención en la fuente del 407-409, entonces sí tiene que presentar declaración. Lucía nos pregunta, por favor, ¿me recuerda el decreto de las pensiones exentas del exterior? Gracias. No es un decreto, Lucía, es la ley 2277, es la reforma tributaria que modificó el artículo 206 del Estatuto Tributario y permite que las pensiones del exterior ya sean exentas. Diana Muñoz nos pregunta, ¿el 40% del límite de renta exenta y deducciones sigue en vigencia después de la reforma tributaria? Sí, sigue en vigencia este límite del 40%. Listo, por el momento no hay más preguntas. ¿Algún otro usuario tiene alguna otra pregunta? Yo creo que continuamos allí, Karen, porque todavía nos falta el tema de descuentos por impuestos pagados en el exterior, ¿vale? Entonces ya nos queda claro residencia y nos quedan solamente dos teorías sobre la obligación o no obligación de declarar. Repito, literalidad del artículo 592, si es no residente nacional observa topes, si es no residente extranjero no observa topes, sino que observa si le practicaron o no le practicaron retención a fuente. Y con la literalidad del concepto, o sea, si nos vamos con lo que dice la DIAN, entonces serían no residentes, todos juntos, no declaran si no tienen ingresos y no declaran si obtienen ingresos y le practicaron retención en la fuente del 407-409. ¿Cuál es esa retención? 407 me habla de tarifa para dividendos y participaciones. 408 me habla de tarifas para rentas de capital y de trabajo. Y 409 me habla de tarifa especial para profesores extranjeros. Pero es que la persona vendió un bien inmueble en Colombia, le practicaron retención en la fuente sobre la venta del bien inmueble, ¿sí? Sobre la totalidad del ingreso. Ojo que esa retención por venta de bien inmueble no es ninguna de estas tres. Entonces, así le hayan practicado retención en la fuente sobre la totalidad de la venta, tiene que declarar renta debido a que no es ninguna de estas tres retenciones.
Declaraciones que se entienden por no presentadas, el artículo 580 del Estatuto Tributario nos dice que se entienden por no presentadas cuando la declaración no se presenta en los lugares señalados para tal efecto, cuando no se suministra la identificación del declarante, cuando no se contengan los factores necesarios para identificar las bases gravables o cuando no esté firmada por quien deba cumplir el deber formal de declarar. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que en ninguna de estas, en ninguno de estos literales de 580 me habla que se entiende por no presentada cuando se presente en el formulario que no es. Me explico. En el principio de la charla dijimos que las personas no residentes declaran por el formulario 110 y que las personas residentes declaran por el formulario 210. ¿Qué pasa entonces si un no residente declara por el 210 cuando tenía que hacerlo por el 110? No podemos decir que la declaración se entiende por no presentada, ya que 580 me hace alusión expresa a cuando una declaración se entiende por no presentada y entre esas condiciones no encontramos el presentarla en un formulario diferente. Si la persona natural no residente la presenta por el 210, lo que va a pasar es que posiblemente pague menos impuesto o no pague impuesto. Pero si lo hace por donde le corresponde, que es el 110, y mientras obtenga renta líquida, siempre va a pagar impuesto. ¿Listo? Porque paga el 35%. Pero si se equivoca y lo hace por el 210, no paga o paga menos. ¿Qué va a pasar allí? Que esa declaración sí tiene efecto legal alguno. Ojo, sí tiene efecto legal, pero lo que puede pasar es que la DIAN lo requiera y le exija la corrección de la declaración. A la corrección de la declaración va a tener que pagar el impuesto que dejó de pagar y va a tener que pagar una sanción por corrección. ¿Listo? Los ingresos obtenidos desde el exterior por residentes fiscales en Colombia no afectan en nada la clasificación dentro del sistema celular, es decir, si yo tengo ingresos en el exterior, pero soy residente fiscal en Colombia y declaro por el 210, significa que tengo que declarar también esos ingresos obtenidos en el exterior. Esos ingresos, de acuerdo a su naturaleza, yo los tengo también que clasificar en las cédulas. Es decir, si el ingreso que yo tuve en el exterior fue por arrendamientos, lo declaro en la cédula general en la renta de capital. Si el ingreso que yo tuve en el exterior fue por rentas de trabajo, pues lo declaro en Colombia en el formulario 210 como residente por la renta, por las rentas de trabajo. ¿Listo? Entonces no me afecta en nada la clasificación del sistema celular. Existen métodos también para evitar la doble tributación. Aquí tenemos el método de la imputación y tenemos el método de la exención. El método de la imputación, de acuerdo con este, el estado de residencia somete a gravamen todas las rentas de la persona, incluidas las que obtiene en el exterior, pero tiene en cuenta los impuestos que el residente ha pagado en el país donde lo ha invertido, permitiéndole que se los deduzca, reste o descuente del impuesto a pagar en el país, ¿no? Y el método de exención, según el cual el estado de residencia renuncia a su potestad tributaria frente a las rentas procedentes del estado de la fuente. Es decir, permite a sus residentes excluir de la base las rentas obtenidas en el extranjero. Para entenderlo un poco mejor, los dos métodos funcionan de la siguiente forma. Si estamos hablando del método de la imputación, el impuesto que yo pague en el exterior sobre esos ingresos que obtuve en el exterior, la norma me permite llevármelos como un descuento tributario. O sea, después del impuesto, después de determinar el impuesto, lo resto como un descuento tributario. Pero si estamos frente a un método de la exención, simplemente el Estado colombiano renuncia a la potestad de gravar esos ingresos. Es decir, me los llevo aquí en rentas exentas o en deducciones o incluso como ingresos no constitutivos de renta en algunos casos. ¿Listo? Pero entonces me los llevo antes de determinar el impuesto. Entonces tenemos unos métodos de exención que son los convenios de doble imposición, o los CDI, o convenios de doble tributación. ¿Listo? También conocidos de esa forma. Los convenios para evitar la doble imposición son tratados internacionales de contenido fiscal que se acuerdan entre estados soberanos con la intención de impedir que un bien o renta concreto sea gravado con el mismo impuesto en países distintos. Entonces, antes de eso, recordemos algo que nos enseñaron por desde el principio de la carrera, que es la pirámide de Kelsen, y es la jerarquía de las normas, ¿sí?
Nuestra norma suprema en Colombia es la Constitución Política y sobre ella no hay ninguna otra norma. Bajo ella están las leyes, están los decretos, están las resoluciones, están las ordenanzas. ¿Listo? Pero resulta que los tratados internacionales tienen una jerarquía prácticamente igual, a la par. Quiere decir que la Constitución Política no puede estar en contra de lo que ya se firmó como tratado internacional, ¿listo? Y que entonces en ese caso prima la norma o el tratado internacional, ¿sí? Prima la norma. Entonces, tenemos convenios de doble imposición que son tratados internacionales, ¿listo? Entonces, prima sobre lo que diga la Constitución Política o lo que digan las leyes en Colombia. Tenemos lo siguiente, los regímenes tributarios varían de un país a otro, pero todos buscan estar acordes con la necesidad económica, social y política desde la perspectiva de los gobiernos. Identifican al contribuyente, fijan el alcance del tributo, establecen la tasa aplicable y determinan la base gravable. Un Estado solo puede gravar a un sujeto, o sea, a un contribuyente, cuando éste mantiene algún vínculo o conexión con el país desde sus leyes internas. Sin el lleno de este requisito, no puede ejercer derecho de cobro alguno en materia tributaria. Es decir, una persona natural, en este caso, debe determinar el impuesto que paga en Colombia o el descuento que paga en Colombia o qué ingresos le está grabando el Estado, por lo menos, pero porque tiene una relación con el país, alguna relación. Digamos que el país colombiano o el Estado colombiano no puede ir a grabar a una persona del exterior que se encuentra en Países Bajos y que no tiene ninguna relación con el país colombiano, ni tiene negocios, ni tiene ingresos, ni tiene patrimonio, ni tiene familia. Debe existir alguna conexión con Colombia para poder estudiar la posibilidad de grabar con impuestos sus ingresos. Tenemos convenios tributarios internacionales, entonces hay acuerdos para eliminar la doble tributación en materia de impuestos sobre la renta, hay acuerdos para el intercambio de información tributaria, la Dirección de Impuestos intercambia información tributaria con otros países, y también hay acuerdos para eliminar la doble tributación de las empresas de navegación aérea y marítima. ¿Cuáles son los acuerdos o los CBI, los convenios de doble imposición? Tenemos estos convenios, tenemos el de la CAM, ¿sí?, que abarca lo que es Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. Es un convenio multilateral, o sea, varios países hacen parte de él, que es la ley 578 del 2004. ¿Listo? Tenemos el primer convenio que se hizo con un solo país, que es el CBI que se firmó con España, la ley 1088 del 2006. Tenemos con Chile, Suiza, Canadá, México, Corea, India, Portugal, República Checa, Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Italia, Francia y Japón. Estos son los convenios de doble imposición que tenemos. ¿Qué impuestos comprende, por ejemplo, el convenio de doble imposición con Suiza? Comprende el impuesto en Colombia, impuesto de renta y complementarios y patrimonio, y en Suiza también comprende lo que es el impuesto de renta y complementarios y el impuesto al patrimonio. ¿Listo? Entonces tenemos convenios de doble imposición. Los convenios de doble imposición tenemos que saberlos leer, ¿listo? Para poder entender qué es lo que nos está exonerando, qué es lo que nos está grabando. Independientemente del tema de residencia fiscal, yo tengo que poner especial atención si esa persona se encuentra en un país con el cual tengamos firmado un convenio de doble imposición. Yo quiero por acá buscar algún convenio de doble imposición. Vamos a buscar uno por acá en internet. Tenemos un convenio de doble imposición cualquiera, que es el que firmamos con Japón. Tenemos que identificar primero a qué personas cubre el convenio, ¿listo? ¿Qué impuestos cubre el convenio? Y para identificar cuál es la exoneración o cuáles son los beneficios, tenemos que leerlo de la siguiente forma. Entonces acá nos dice lo siguiente: sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 15, 17 y 18, los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares obtenidas por un residente de un estado contratante en relación con un empleo solo pueden someterse a imposición en ese estado contratante. Entonces, ¿qué me están diciendo acá? Miremos lo siguiente. Me están hablando primero de rentas de trabajo, ¿listo? Segundo, me están hablando de sueldos, salarios y otras remuneraciones similares. Sueldos, salarios y otras remuneraciones similares. Y me están diciendo que los ingresos obtenidos por concepto de rentas de trabajo hace alusión específica a sueldos, salarios y similares,
obtenidos por un residente de un estado, por un residente de un estado. ¿De qué forma interpreto yo esto correctamente? Cuando me dicen de un estado, simplemente para facilitar el entendimiento, hagamos de cuenta que me reemplaza la palabra un estado por Colombia, ¿sí? Y cuando me hacen alusión a otro estado, como en este caso, se está refiriendo al país con el cual se firmó el convenio de imposición. Entonces, si lo leemos de la siguiente forma, interpretaríamos lo siguiente: los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares obtenidas por un residente de Colombia, ¿sí? Por un residente de Colombia, contratante, bueno, estado contratante, por un residente de Colombia en relación con un empleo, solo pueden someterse a imposición en Colombia, a menos que el empleo se ejerza en Japón. ¿Qué significa esto? Que si yo soy una persona natural, obtengo salarios u otro tipo de renta de trabajo similar en Colombia, ¿sí? En Colombia, siendo residente en Colombia, solo Colombia me puede gravar ese salario, a menos que yo sea residente fiscal en Colombia, pero mi trabajo lo tenga en Japón y trabaje de forma virtual, por ejemplo. Por regla general, cuando yo soy residente fiscal, debo declarar los ingresos obtenidos en Colombia y en el exterior. ¿Listo? Pero si yo tengo un convenio de doble imposición con ese país donde tengo estos ingresos, tengo que venir a revisar ese convenio de doble imposición, porque en este caso yo soy una persona natural, japonesa o colombiano, pero soy una persona natural residente en Colombia, tengo un empleo en Colombia y resulta que también soy residente fiscal en Japón. Pero entonces los salarios que yo tengo en Colombia solo pueden ser grabados por Colombia. En Japón no tengo que pagar ese impuesto. Puede pasar todo lo contrario. Puede pasar que yo sea una persona que tengo el trabajo en Japón, gano salario en Japón. ¿Listo? Significa que ese salario que yo tengo en Japón, por disposición del convenio de doble imposición que tiene Colombia firmado con Japón, solo pueden ser grabados en Japón, porque recuerde que aquí dice que los ingresos que tengo por sueldos, salarios y otras remuneraciones similares obtenidas por un residente de un estado, ¿sí? Contratante en relación con un empleo, solo pueden someterse a imposición en ese estado contratante, a menos que el empleo se ejerza en el otro estado contratante. Entonces, si yo tengo ingresos en Japón, por concepto de renta de trabajo, solo pueden ser grabados en Japón. No pagarían impuesto en Colombia, así sea residente en Colombia. Entonces, la importancia de tener presente que nos dicen los convenios de doble imposición, ¿vale? Volvemos a la diapositiva. Esta es una de las características del CDI con Suiza, que es la ley 1344 del 2009. Entonces allí les dejo algunas de las características. Pasamos al descuento por impuesto pagado en el exterior. Estamos hablando de estas opciones acá, de estas opciones. Por el método de exención están los convenios de doble imposición. Por el método de la imputación nos encontramos con los descuentos tributarios por impuestos pagados en el exterior. Entonces, el artículo 254 del Estatuto Tributario nos dice: las personas naturales residentes en el país y las sociedades y entidades nacionales que sean contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios y que perciban rentas de fuentes extranjeras sujetas al impuesto sobre la renta en el país de origen, tienen derecho a descontar del monto del impuesto colombiano de renta y complementarios el impuesto pagado en el exterior. Quiere decir que si yo declaro renta en Colombia, residente fiscal, tengo que declarar también los ingresos que obtuve en el exterior. Y esos ingresos que obtuve en el exterior pagaron un impuesto de renta allá en ese país. Significa entonces que yo tengo derecho a descontarme en Colombia parte del impuesto que pagué en ese país sobre el mismo dinero, ¿sí? Porque es el mismo dinero que voy a declarar aquí como residente. Pero esto tiene un tope. Yo no puedo simplemente decir que por el ingreso que tuve en el exterior pagué el equivalente a 20 millones de pesos en Colombia, entonces me voy a descontar 20 millones en Colombia. No. Esto tiene un tope y una condición, y la forma de calcularlo es la siguiente, ¿sí? Coloquemos aquí un caso para entenderlo un poco mejor. Entonces, aquí tenemos una persona natural que es residente colombiano, que obtuvo ingresos en Argentina por valor en pesos colombianos equivalentes a 65.420.000. Esta persona
colombiana residente en Colombia obtuvo ingresos en Argentina por 65.420.000. Y en Colombia obtuvo ingresos por 32.500.000 pesos. En Argentina pagó sobre los ingresos obtenidos en ese país, o sea, sobre los 65.420, pagó un impuesto de renta por valor de 9.224.000. ¿Cuánto se puede descontar en Colombia? Entonces el cálculo que tenemos que hacer es el siguiente. Unificamos los ingresos porque en Colombia tienen que declarar ambos ingresos. Recuerden que el residente fiscal declara lo de allá y lo de acá. Entonces, el acta en Colombia declara 97.920.000 pesos de ingresos. Vamos a suponer que fueron rentas de trabajo, no tiene costos. ¿Listo? Su renta líquida es de 97.920.000. Cuando nosotros llegamos a calcular el impuesto sobre 97.920, eso nos da 12.149.000.000 de pesos en impuesto de renta en Colombia. Pero él pagó un impuesto en Argentina sobre esos 65, que fueron 9.224. ¿Cómo sabemos cuánto se puede descontar? Tenemos que proporcionar los ingresos. Entonces en Argentina 65.420 de los 97 y en Colombia 32.500 de los 97.920. Sacamos una proporción de ese ingreso, 65.420 sobre 97.920 nos da 66.8 y 32.500.000 nos da 33.2. De acuerdo a esa proporción, tomamos el impuesto de renta en Colombia y también lo proporcionamos igual. De los 12.149.000, ¿cuántos es 16.8? 8.116. De los 12.149, ¿cuántos es el 33.2? 4.032. Quiere decir que esta persona natural solamente se puede descontar 8.116.703. Así haya pagado 9.224. No se puede descontar los 9.224, sino que se descuenta 8.116.703. ¿Listo? Entonces, de los 12.149.000 se descuentan los 8.116.000 y paga en Colombia 4.032.000. Ese es el descuento tributario. ¿Qué pasa? Si esta proporción o este valor me llegara a dar más alto que los 9.224, pues solamente se descuenta los 9.224, no se puede descontar. No sé si allí queda claro. Eso es todo lo que tenemos en cuanto a declaración de renta, persona natural no residente. Karen, no sé si tenemos algunas preguntas para responder en unos 5 minuticos, por favor. Sí, señor. Por acá está Esared Estrella, nos dice que tiene una última pregunta. Para que una persona extranjera residente fiscal por permanencia de días declare por primera vez su pensión, reciba del exterior esta pensión, debe superar los topes de ingreso de 1.400 VT. Adicional, debe sacar el RUT también. Una pregunta por acá, me dice que es una persona natural extranjera, residente fiscal por permanencia en Colombia. O sea, es un extranjero que está en Colombia, que superó el tope de los 183 días y por ende se volvió residente fiscal por permanencia. Va a declarar por primera vez la pensión que obtiene en el exterior. Claro, lo tiene que declarar porque es residente fiscal en Colombia, ¿sí? Tiene que sacar RUT, así es, tiene que sacar RUT. Y esa pensión tiene que superar el tope de los 1.400 VT porque esta persona es residente. Recuerden que los topes, por regla general, aplica en primer término para los residentes. Entonces, si la pensión no supera los 1.400 VT, no tendría que declarar renta porque la persona es residente fiscal en Colombia. ¿Listo? Si no supera. Y si supera el tope, la pensión de los 1.400 VT, queda obligado a declarar esa pensión, tiene que sacar el RUT obligatoriamente para poder presentar la declaración de renta y esa pensión se la va a descontar como renta exenta. ¿Listo? De acuerdo al artículo 206 del Estatuto Tributario. Sí, señor. Por aquí para terminar, Marco nos pregunta, buen día, una persona nacional no residente que recibió dividendos no superan los 1.400 VT, no se le efectuó retención, pero además obtuvo rendimientos financieros mínimos. Según lo expuesto, considero que no estaría obligada a declarar renta, aplicando la literalidad del artículo 592. ¿Es correcta la afirmación? Ok, entonces analicemos. La persona es nacional, ¿listo? O sea que nos ubicamos acá. No residente, nacional. Y no supera los topes en ingresos, no lo supera. ¿Listo? Obtuvo rendimientos financieros, pero resulta que estamos hablando de un no residente nacional que para determinar la obligación de declarar renta, miramos si supera el tope de los 1.400 VT o no. Como no lo supera, no está obligado a declarar renta si nos vamos con la literalidad del artículo 592 del Estatuto
tributario. Si nos vamos a lo que dice el concepto de la DIAN, la persona es no residente y no importa que sea nacional o no nacional. Obtuvo ingresos en Colombia y sobre dichos ingresos no le practicaron retención en la fuente del 407-409, sí quedaría obligada a declarar renta. Si se van con esta teoría, repito, son las dos teorías que están expuestas en este momento. La mía es esta y por ende en mi concepto, el mío, no estaría obligado a declarar renta porque estamos hablando de un no residente nacional. Listo, bueno señor, pues por el momento ya no hay más preguntas por parte de los usuarios, entonces pues agradecerle mucho por habernos dado su conocimiento y su experiencia frente a este tema que es tan importante, también a todos los participantes por haberse conectado, invitarlos para que sigan muy activos en nuestras redes sociales, para que sigan informándose de futuros eventos y actividades. Y pues también recordarles que Siscafé está con las puertas abiertas para todos los contadores públicos. Recordarles que esta grabación quedará configurada también en nuestro canal para que por favor se suscriban. Acá les voy a dejar nuestro link para que estén muy atentos y a sus correos llegará también el link de la grabación. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Listo, Karen, muchas gracias a Siscafé y muchas gracias a todos los asistentes. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificación y antes de irte, déjanos un like en Facebook, Instagram y LinkedIn.